Ya, en la clase anterior habíamos visto series de precios y distribución de retorno. Habíamos visto, por ejemplo, que si uno veía la serie de precios de un índice de acciones como el S&P 500, uno veía un efecto exponencial de retorno. Uno lo podía quitar ese efecto exponencial sacando el logaritmo del precio. Uno podía ver el retorno diario del índice, en este caso del S&P, también el retorno diario del logaritmo del S&P, y ver cómo se comporta la distribución de retornos tanto del precio como del logaritmo del precio. ¿Sí? También vimos que se puede ajustar a una curva normal o gaussiana, que en la literatura generalmente se hace, y lo que se hace más comúnmente es ajustar una curva normal al histograma del logaritmo de retorno. Y lo que habíamos visto es que en este caso el proceso que modela el precio o el logaritmo del precio de los activos es un proceso estocástico que se llama modelo log normal, donde el logaritmo del precio se comporta como una línea recta con alguna pendiente, la pendiente del retorno promedio, más una variable aleatoria normal con media cero, que en particular hemos visto que se caracteriza como un movimiento browniano, ¿sí? Que es un proceso estocástico que no tiene memoria, porque los incrementos se olvidan de lo que pasó antes, y cada incremento además se comporta como una gaussiana. ¿Sí? Entonces, cuando uno veía cómo se comportaría la serie del logaritmo del precio, uno tiene que considerar que el incremento va a ser una variable aleatoria que uno no conoce, pero es normal. También vimos que con esto, con el movimiento browniano, se podían crear grafos o gráficos de precios súper lindos que parecen súper reales, pero cuando uno le da una vuelta y ve la variación diaria de precios, uno descubre cuál es el falso. En general, los precios reales de un activo se comportan distintos a variaciones normales en los retornos. Y habíamos comentado que, por ejemplo, la volatilidad se tiende a agrupar. Y otro ejemplo es que empiezan a aparecer eventos de muy baja probabilidad en las colas. ¿Sí? En particular habíamos hablado de estos eventos de probabilidad casi cero, en el caso normal, que se llaman eventos raros. Ya habíamos visto que esos eventos raros, que desde el año 1986 en el S&P han sucedido 6 veces, por ejemplo, caídas más grandes que un 7%, en el ajuste del modelo normal debiese suceder una vez cada 246 millones de años. O sea, hay un modelo normal que no ajusta realmente lo que está sucediendo con eventos raros. ¿Sí? Hoy día vamos a ver que estos eventos se les llama también eventos de cola. En particular, lo que interesa es la cola izquierda de los retornos, que es la cola, digamos, la cola izquierda, que es la cola mala de los retornos negativos, porque en general lo que a uno le interesa es tratar de medir los eventos malos, o tratar de al menos cuantificarlo de alguna forma. ¿Ya? Y aquí saltamos a un problema que es el problema del Black Swan o del cisne negro, que nace de una metáfora histórica que antes en Europa se conocían solamente cisnes blancos y en general habían un cierto dicho hace mucho tiempo atrás de que algo era más raro que un cisne negro. Resulta que cuando los europeos llegaron a Australia se encontraron con cisnes negros, ¿sí? Siendo que antes habían vivido en un mundo donde no existían los cisnes negros y habían asumido que simplemente no existían en todo el mundo. Y ahora que todos saben y vieron la foto del cisne negro, probablemente van a asumir, existen los cisnes negros. Pero por mucho tiempo fue un paradigma, que los cisnes son blancos, y punto. No se cuestiona que los cisnes son blancos. De ahí nació la metáfora. ¿Pero qué es exactamente
un evento de cine negro o un evento Black Swan, que lo definió y lo describe Nassim Taleb en 2 libros. Bueno, primero principalmente el libro Black Swan y el libro que escribió antes, que es súper bueno, que lo recomiendo harto, que es Fooled by Randomness. Un evento, Nassim Taleb lo define como un evento que tiene 3 características principales. Primero, que es un evento altamente inesperado para un observador dado. ¿Sí? Y eso es súper importante, que el evento tiene que ser altamente inesperado para un observador, no necesariamente para todos los observadores. Por ejemplo, daba un ejemplo en el libro, por ejemplo, cuando al pavo lo van a matar, es un Black Swan para el pavo, no para el criador de pavo, ¿cierto? Entonces depende, que el evento sea altamente inesperado depende del observador. Lo segundo es que trae grandes consecuencias en la historia del observador. Y lo tercero es que está fuertemente sujeto a una racionalización ex post. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que sucedió el evento, tanto los observadores como los que presenciaron el hecho, le tratan de dar una explicación muy obvia, que probablemente ellos, que ellos piensan que probablemente van a ayudarlos a predecir un próximo evento de similar característica. ¿Sí? Y el punto C, lo que escribí acá, es que es bastante común. La mayoría, por ejemplo, de las crisis financieras son racionalizadas como evidentes años después de que sucedieron. Sin embargo, la historia ha demostrado que todos estos eventos son altamente aleatorios, de muy baja probabilidad, y en general la racionalización ex post es una historia que uno se cuenta y que es muy difícil. ¿Se apagó? ¿Qué pasó? Un Black Swan. Muchas gracias por el... Vamos a... Ya. Y es muy difícil de generar un modelo adecuado o un precedente adecuado para poder predecir un Black Swan que sea un poco distinto a lo que ya sucedió. ¿No? Algunos ejemplos que da, por ejemplo, Nassim Taleb, es el crecimiento de Internet. Internet existía y existió por muchos años, en los años 90, pero nadie se imaginó el nivel de crecimiento que iba a tener Internet. Aquí pueden ver que no necesariamente los eventos Black Swan son malos. El computador personal, la Primera Guerra Mundial, que fue porque mataron al archiduque Franz Ferdinand, sí, ocurrió. La caída de la Unión Soviética, el 11 de septiembre del 2001 de los ataques terroristas en Estados Unidos, que eso es un muy buen ejemplo de que un Black Swan depende del observador, porque fue un Black Swan para Estados Unidos, no así para los terroristas. Y la crisis global financiera del 2008. Aquí lo que grafiqué es simplemente la mayor caída de la crisis global del 2008. Esta de acá, que es septiembre de 2008, es cuando quebró Lehman Brothers, que era un banco que tenía decenas o 100 y algo años de historia. Nadie se lo esperaba, sin embargo, de un día para otro cerró. Fue como a mediados de septiembre. Y bueno, y el S&P, los precios globales cayeron de aquí a acá alrededor de un 50%. O sea, en un intervalo de aproximadamente un año, el precio de los activos riesgosos, como el equity, las acciones, cayeron la mitad en capitalización bursátil. Que como vimos la otra vez, no necesariamente quiere decir que las empresas valían la mitad, sino que las expectativas estaban demasiado contaminadas. Las expectativas de los inversionistas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Y por qué es tan interesante el problema de Black Swan o del cine negro? Es que es la intersección de varios problemas asociados. Es la intersección de eventos de cola, que ya lo revisamos, que son estos eventos
muy, muy raros que en general se pueden predecir muy, muy mal con un modelo normal de retorno. El otro es un problema epistemológico, que es principalmente errores de modelación o errores del modelo o errores de interpretación del modelo. El tercero tiene que ver con el error de inducción, que es un error más bien filosófico, que lo vamos a discutir un poquito en esta clase. Y el otro problema asociado, que no lo voy a discutir, es antifragilidad, que tiene que ver con la respuesta que tiene un sistema o no ante pequeñas perturbaciones versus perturbaciones más grandes. Eso no lo vamos a ver acá, pero si les interesa pueden leer a Nassim Taleb, que escribió un libro solo de esto. Bueno, para hacer un poco más general los temas que no hemos revisado en el curso, porque ya revisamos al menos los eventos de cola, vamos a ver sesgos conductuales, que yo creo que quizás lo han visto en otros cursos, ¿no? No sé si han visto sesgos conductuales, ¿no? ¿Un poco? Bueno, lo vamos a ver ahora entonces. Error de inducción, lo vamos a explicar un poco, y también error de interpretación de modelos. Partamos primero por sesgos conductuales. Y aquí la forma más fácil de describirlo es dando ejemplos. Hay varios tipos de sesgos conductuales. Hay una lista gigante de sesgos conductuales. Hay, no sé, decenas, quizás cientos. No tengo idea. Probablemente hay harto. Pero la principal característica es que son anomalías del comportamiento fuera de lo racional. Cuando uno supone que un organismo, o en la economía, por ejemplo, es racional, bueno, los sesgos conductuales, que son lo que realmente ocurre, o sea, en la realidad realmente hay comportamientos no racionales, es lo que mejor modela el comportamiento humano, por ejemplo. Que, por ejemplo, tiende a correr en manada, ¿sí? O sea, nosotros humanos, siendo pseudo racionales, si vemos una manada corriendo, probablemente lo vamos a hacer. Tanto literalmente como en otras cosas. Si hay mucha gente que hace cierta cosa, todos o los observadores que ven eso van a tender a hacer esa misma cosa. Entonces, la definición es simplemente patrones de desviación respecto a algo que no es racional. Alguien se comporta de forma irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Que si lo hubiese pensado realmente, lo que está haciendo no lo beneficia, ¿sí? O incluso lo perjudica. Y el punto es que todos tenemos sesgos conductuales, absolutamente todos. Es parte del ser humano, es parte de que somos organismos que hemos tenido un ciclo evolutivo gigante y nos estamos enfrentando ahora con problemas distintos que son distintos a, qué sé yo, vivir en la sabana africana hace 100.000 años atrás. Ahora, las que nos interesan al menos en este curso tienen que ver con los sesgos conductuales que afectan a los inversionistas. Dos sesgos relacionados, por ejemplo, al problema de Black Swan, es un sesgo que se llama prejuicio de retrospectiva, o el hindsight bias, que quiere decir que una vez que a uno le cuentan el cuento o le cuentan la historia, es súper fácil racionalizarla, que es lo que habíamos dicho que era una de las características del Black Swan. Que cuando uno le cuentan la historia, uno dice, ah, sí, cierto. Cuando uno le cuentan, y de hecho lo vamos a ver en la próxima clase, cuando vamos a ver la historia de la crisis subprime. Probablemente cuando escuchen la historia de la crisis subprime van a decir, ah, bueno, pero ¿cómo nadie se dio cuenta? Nadie hizo algo. Porque claro, contar la historia y racionalizarla es mucho más fácil que realmente vivirla en el momento. Y el otro es el sesgo de normalidad, que quiere decir que uno tiende a pensar que la vida de uno, o la vida del observador en el caso del problema de Black Swan, continúa de forma normal. ¿Qué quiere decir normal? Continúa dentro de los rangos que uno ha vivido. Y en el Black Swan es una sorpresa. Se escapa totalmente de lo que uno siempre ha vivido. Pero hay muchos más sesgos conductuales. Vamos a ver algunos de los 5 primeros.
o los 5 principales que afectan a inversionistas. El primero es el efecto de anclaje o el anchoring bias, que se ocupa harto para, por ejemplo, hacer inicio de negociación. Cuando una persona negocia con la otra, un bias que uno puede usar a favor de uno es decir, oye, te voy a, qué sé yo, comprar el auto que estás vendiendo, te lo voy a comprar a este precio. Y uno pone un precio, obviamente más bajo de lo que uno está dispuesto a comprarlo. Y la idea de eso es dar un anclaje al precio que vale. El observador 2 o la persona que está negociando contigo probablemente va a tomar el precio que tú le dijiste al principio como referencia. Lo mismo pasa en inversiones. Cuando uno ve una pieza de información referente a algún activo financiero, uno lo guarda demasiado en memoria y lo ocupa demasiado para usarlo como un precio de referencia. Por ejemplo, el precio de principio de año de una acción para muchas personas es muy referente para lo que va a pasar el próximo año. Siendo que si ustedes lo piensan, no tiene ningún sentido tenerlo como referencia. ¿Sí? Otro ejemplo, el sesgo de inmediatez. Que para otro lado, tal como uno hace anchoring o uno hace un anclaje con respecto a lo primero que escucha, también tiende a sobreponderar lo último, solamente lo último que ve, o lo que sea más llamativo en las noticias. Y esto es súper decidor, por ejemplo, en mercados financieros, porque las noticias mueven a veces demasiado los precios, mucho más de lo que realmente hay en las noticias. A veces las noticias están llenas de ruido o están llenas de nada realmente relevante, sin embargo son suficientes para que o la gente se asuste o la gente la considere en exceso con respecto a la información que tenía probablemente el día anterior o la semana anterior o el mes anterior. ¿Sí? Y el mejor ejemplo, como les dije, son las noticias. Cómo las noticias, en particular las noticias financieras, afectan tanto a los precios de los activos. Y el otro ejemplo, el sesgo de aversión a las pérdidas. Es súper común que si a una persona le pregunten qué es lo que te duele más, ganar 1.000 pesos o perder 1.000 pesos de tu cuenta, la persona lo primero que va a decir que la cantidad de felicidad que le quitaron por los 1.000 pesos menos en su cuenta es mucha más cantidad de felicidad extraída que los 1.000 pesos que generan si que le hubiesen pasado esos 1.000. Y eso hace que ciertos inversionistas tomen, por ejemplo, inversiones demasiado conservadoras para lo que realmente necesitan. Y el ejemplo clásico en Chile son los multifondos de la AFP, donde probablemente una persona que tiene 20 años, lo que más le convenga es estar en un fondo riesgoso, para que en el largo plazo rente más que estar en el fondo conservador. Sin embargo, le duele tanto perder algo de su cuenta que lo pondera mucho más a la potencial ganancia que podría tener en el largo plazo. Siendo que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, podría, si tiene 20 años, tiene 45 años para recuperar las pérdidas y probablemente, o sea, con probabilidad muy alta en 45 años, no solamente va a recuperar la pérdida, sino que va a rentar mucho más que estando en un multifondo como el E, menos arriesgado. El cuarto ejemplo es el sesgo de pensamiento grupal o simplemente el sesgo de manada, que es el más fácil de entender, que básicamente uno tiende a sentirse muy bien siguiendo al resto. La moda es el principal ejemplo, ¿cierto? O sea, uno tiende a sentirse muy bien repitiendo lo que la mayoría está haciendo. Y por eso, por ejemplo, los influencers funcionan tan bien, si digo que probablemente no tiene mucho racionalidad, pero funciona. Y también por eso hay efectos de compra o de venta en manada en precios de activos. Si uno ve que muchas personas están vendiendo un activo, independiente de que uno tenga información de ese activo, uno lo que dice, bueno, si están todos vendiendo, probablemente mejor vendo yo. Ahora, en la práctica, resulta que uno, si hace eso,
Primero tiene el problema de, bueno, probablemente no era lo racional. Quizás viste simplemente movimientos de agentes que estaban vendiendo y no teníais por qué vender. Segundo, probablemente llegas tarde. Cuando ya todos vendieron, tú estás vendiendo. O sea, no solamente quizás hiciste algo irracional, sino que además lo hiciste en el peor precio. Y el último bias que quiero ver, el último sesgo, es el sesgo de confirmación, que es un sesgo súper relevante en inversiones, pero también en ciencia. El sesgo de confirmación tiene que ver con que uno tiende a buscar la información que valida las creencias y tiende a desclasificar la información que no valida mis creencias. ¿Sí? Por ejemplo, yo creo que cierto activo va a subir de precio este año. Trato de leer sobre lo que va a pasar con este activo financiero, una acción por ejemplo. Trato de leer, y este sesgo conductual me hace guardar mucho mejor la información o valorar mucho mejor la información que valida mi creencia de que el activo va a subir versus a toda la información que probablemente es mejor y en más de la mitad de que el activo va a caer, por ejemplo. ¿Sí? Y quiero recalcar que este sesgo de confirmación es súper importante en la ciencia actual, porque actualmente muchos investigadores, cuando los datos no calzan con el modelo, lo primero que piensan no es que el modelo esté mal, sino que piensan si han hecho algo mal en la experimentación y vuelven a probar. Y el problema de volver a probar un método o un modelo con el método científico es un problema que genera, lo vamos a ver, sobreajuste a veces en los modelos, que en finanzas tienen harta importancia, pero que en ciencia también tienen harta importancia. Pero antes de eso quiero ver de qué se trata el error de inducción. Una pregunta, ¿todos hasta aquí van bien? ¿Siguiendo? Ya. A propósito, esta lista de 5 sesgos son una lista corta. Hay, como les dije, decenas de otros sesgos conductuales que afectan en el mercado financiero. Pero esta es una lista corta de los que más afectan. Bueno, pasemos al error de inducción, que es un poquito más filosófico. Es un problema lógico, es el clásico problema de cómo observación de elementos de una muestra permite generalizar o no reglas que aplican fuera de la muestra. Esto es muestra, no regla. Aplican fuera de la muestra. Por ejemplo, si yo tengo una muestra de 1000 personas y descubro que en esa muestra de 1000 personas sucede algo, ¿cuándo tengo o no la capacidad de extrapolar lo que está sucediendo ahí a lo que está sucediendo a otras personas fuera de la muestra? Si yo descubro que algo pasa, por ejemplo, en esta facultad, en la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, yo descubro que, no sé cuántos son, 5.000, 6.000 alumnos, ¿sí? Si yo descubro que está pasando algo particular con ellos, ¿cuándo puedo realmente extrapolar ese resultado al resto de la población de Chile o al resto de la población del mundo? Y en el caso de una serie de precios, se refiere a generalizar que vaya a pasar algo en un momento, dada la información que he acumulado. Es decir, yo acumulo una información de años de historia de un índice o de un precio de un activo. ¿Qué capacidad tengo de con esa información poder decir que va a pasar otra cosa más adelante? ¿Ya? Y ese es un problema filosófico más que o lógico más que de modelo o de ingeniería. ¿Sí? Y aquí quiero dejar algunas cosas a que se refirió este tema Richard Feynman. ¿Alguien lo conoce? ¿No? Es un físico. Es un físico bien famoso, escribe súper bien. También vale la pena leerlo. Bueno, él trata varias cosas. Y él era un gran defensor de la ciencia en una tradición escéptica de ciencia, no en una tradición empírica, pragmática, no rigurosa, sino que en una tradición rigurosa escéptica. Y por ejemplo, Feynman se enfocaba
en tres grandes cosas. Primero es la simetría entre ausencia de evidencia y evidencia de ausencia, que suena como un juego de palabras, pero se puede resumir en algo tan simple como que la ciencia realmente no te dice si una teoría está bien. Lo único que la ciencia puede asegurar es si una teoría está mal. ¿Cierto? Comparar, por ejemplo, la afirmación no tenemos pruebas de que haga mal un medicamento y por eso concluimos que está bien usar un medicamento, versus tenemos evidencia de que no hace mal, por eso un medicamento se puede usar. Sé que es sutil, pero uno quiere decir que no hemos buscado lo suficiente y dado que no hemos buscado lo suficiente no tenemos pruebas, versus que tenemos una evidencia de ausencia de pruebas en todo lo que hemos hecho y por eso podemos decir que un medicamento al menos se puede usar. Este último es la frase más científica y en esta última frase basta solo un caso para demostrar que el medicamento no necesariamente hace bien. Lo otro que se enfocaba Feynman es evitar el consenso de expertos. Decía, por ejemplo, que la ciencia es creer en la incompetencia de los expertos y no lo contrario. La ciencia no es un mecanismo donde se junta mucha gente y con democracia muchos científicos deciden que algo está bien o está mal. De hecho, la ciencia debería ser súper antidemocrática, porque de ahí se va a estar la opinión de un científico que esté bien o que demuestre lo contrario, para, digamos, cambiar la opinión o cambiar la regla o cambiar la teoría de todo el resto de los científicos. Y lo otro es que la necesidad de pruebas recae en el lado del interesado. Y esto tiene que ver con algo que en estadística probablemente vieron como hipótesis nula y la hipótesis alternativa. No sé si se acuerdan. La hipótesis nula quiere decir que no pasa nada. Esto no ha cambiado. Sigamos el statu quo, sigamos como estamos. Y la hipótesis alternativa es la que yo realmente necesito juntar las pruebas para poder llegar. Si no tengo la suficiente cantidad de pruebas, no puedo probar la hipótesis alternativa. Y esto tiene que ver también con cómo se realizan los juicios. Los juicios, en particular de criminología, todos son inocentes salvo se demuestre lo contrario. Y si tú me tienes que demostrar que no eres inocente, tienes que llegar con las pruebas. En el caso de Feynman, alguien le preguntó alguna vez si existían los platillos voladores. Y Feynman lo que dijo, que no creía que existían porque era improbable. Y lo que le respondió este suerte de antagonista fue, bueno, lo que tú estás diciendo es poco científico. ¿Por qué no me puedes probar a mí que no hay platillos voladores? Sin embargo, no tiene nada de científico lo que dice el antagonista y sí es muy científico lo que dice Feynman, porque el que tiene que llegar con las pruebas es el que plantea la hipótesis alternativa, ¿cierto? Y este tipo de problema filosófico es el que afecta, en particular, el problema de Black Swan y afecta la metodología de varios procesos, tanto científicos como estadísticos en finanzas. ¿Alguna duda? ¿No? Ahora vamos a pasar a algo un poco más práctico. Esto ya tiene que ver más con estadística o ingeniería, y que es el error de interpretación y overfitting. El error de interpretación son errores relacionados a cómo se interpretan estadísticas o resultados históricos, concluyendo o no algo de forma errónea, porque simplemente interpretaste mal los resultados, ¿ya? Y un gran ejemplo es el p-valor. ¿Alguien se acuerda del p-valor en estadística? ¿Alguien ha ocupado últimamente el p-valor para algo? El p-valor es el típico instrumento, el típico estadístico de validación de confianza estadística. O sea, si yo quiero ver que hay un buen ajuste en términos estadísticos de un modelo, probablemente gran parte de la comunidad o científica o de estadística va a proponer el p-valor como un estadístico para poder saber si es que está bien ajustado o no. Y recuerden que el p-valor
se relaciona a que si está bajo, si el p-valor es bajo, quiere decir que yo puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Que no es lo mismo, recuerden el problema de inducción, que no es lo mismo que aceptar la hipótesis alternativa, pero al menos puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Y para eso recordemos que el p-valor es la probabilidad de que el resultado raro o el resultado extremo o el resultado con que yo tengo que llegar con pruebas suceda, dado que la hipótesis nula es la verdadera. Y por lo tanto, si supongo la hipótesis nula y el resultado bajo suponer la hipótesis nula da una probabilidad muy baja, yo puedo decir, probablemente el error es que la hipótesis nula está mal y por eso la rechazo. ¿Ya? Pero el error 1, al rechazar la hipótesis, al usar el p-valor, es que primero, al rechazar la hipótesis nula, solo nos dice que nos olvidamos de esta opción y que podríamos darle una segunda vuelta a la otra, a la hipótesis alternativa. Pero nos dice que la hipótesis alternativa es verdad, que es lo que hablamos en el problema de inducción, y tampoco necesariamente dice cuán reproducible es el experimento por otras personas, por otros observadores, teniendo los mismos resultados, ni mucho menos dice si tienen relación causal las variables. El ejemplo típico de relación causal es la relación entre el número de piratas y el calentamiento global. ¿Han visto alguna vez este gráfico? Hay una relación estadística súper alta entre la disminución de piratas y el aumento de temperatura del planeta, el aumento promedio. Entonces, si uno no se olvida de la relación causal de las variables, uno podría suponer, por ejemplo, que para ayudar a detener el calentamiento global hay que convertirse en pirata. Lo cual creo que todos estamos de acuerdo que no tiene mucho sentido, ¿cierto? El segundo error es sobreajuste, también conocido como overfitting o p-hacking, o en otras palabras es simplemente encontrar el modelo que explique la muestra. O sea, yo recibí una muestra y intento con un modelo, el modelo no resulta, lo cambio, intento con otro modelo, el modelo no resulta, lo cambio, y así sucesivamente hasta que llegue a un modelo que ajuste la muestra. ¿Sí? Entonces, lo más común, por ejemplo, y que se hace incluso en varios papers científicos, es, dada una muestra, analizar todos los modelos posibles hasta llegar a alguno que tenga p-valor menor a 0.05, que es como el estándar de que hay ajuste estadístico. ¿Sí? Y el problema de eso es que cada vez que estoy probando otro modelo, estoy cambiando el problema. Porque cuando yo probé un modelo con la muestra, lo que estoy preguntándome es, ¿puede haber un calce estadístico entre esta muestra y este modelo? Pero si yo lo pruebo con 10 modelos o con 100 modelos, lo que estoy haciendo es preguntarme, ¿existe alguno que le achunte de los 100? Y el problema es distinto. El primer problema es tratar de ver si el p-valor es menor a 0.05 y el otro problema es ver si el mínimo dentro de 100 modelos distintos del p-valor es menor a 0.05. Y el mínimo de un estadístico no es lo mismo que el estadístico. O sea, el mínimo tiene otra distribución. Ejemplo. Este ejemplo es relativamente nuevo, increíblemente. Supongamos que hay 10 variables macroeconómicas y queremos con esas variables macroeconómicas ajustarlo al retorno diario de algún índice de acción. El fin es poder predecir la variación en un día más o qué sé yo, una semana más, lo que sea. ¿Ya? Supongamos de antemano que ninguna de estas 10 variables son realmente predictivas. O sea, supongamos que son ruido, que son variables cualquiera que no tienen ningún sentido y que realmente no tienen ningún poder de predicción. Y supongamos además que son independientes para que quede fácil el ejercicio. Se puede mostrar, y aquí dejé la bibliografía, no lo quiero discutir, pero que tomando una sola variable macroeconómica como predictor,
y usando regresión lineal, o sea, haciendo regresión lineal entre la variación de precio y la variación de la variable macroeconómica 1, la probabilidad de que el p-valor sea menor a 0.05 es el 5% de la muestra. O sea, si yo saco muestras aleatorias de precio, un 5% de las veces va a resultar que ajusta tan bien que el p-valor es menor a 0.05. Dicho de otra forma, si yo tengo una serie de retornos de un año, una serie de retornos de otro año y una serie de retornos de otro año, y tenemos 100 años, por ejemplo, alrededor de 5 años van a hacer que el modelo tenga un ajuste estadístico, en promedio, aproximado. ¿Ya? Y si uno en la práctica hace la simulación de cómo se distribuyen los p-valores cuando la hipótesis nula es falsa, o sea, cuando no hay, o sea, cuando es verdadera, o sea, cuando no hay ninguna relación estadística ni de nada entre los precios o entre las variables, uno puede ver que se distribuye cercano en la práctica a un uniforme y en teoría se distribuye como un uniforme, donde la cantidad de muestra que queda con p-valor menor a 0.05 es muy baja y es el 5%, que es la parte de acá de la distribución. ¿Ya? Sin embargo, si probamos las 10 variables y a cada una de las variables nos hacemos la pregunta, ¿es que esta variable ajusta estadísticamente a esta otra con una regresión lineal? El problema es distinto. Y lo que estoy haciendo es la distribución del mínimo del p-valor de 10 test distintos hechos sobre una muestra. Y si uno hace la simulación, la distribución del mínimo de 10 p-valores es de esta forma, totalmente distinta a esto. Y si yo quiero ver si el mínimo quedó abajo de 0.5, me doy cuenta que la probabilidad que el área bajo la curva o el área de las barras que están en azul es 1 menos el p-valor elevado a 10, que es el número de pruebas que se hicieron, que se aproxima a un 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo agarro una muestra cualquiera de precio y hago esta prueba de pruebo un modelo, no me sirve, ok, pruebo otro modelo, no me sirve, ok, pruebo otro modelo, y así sucesivamente 10 veces, hay una chance de un 40% de que encuentre un modelo que ajuste con un p-valor menor a 0.05. ¿Se entendió? ¿Y se entendió cuál es el problema? Y porque este problema lo estoy haciendo para el caso de regresión lineal, usando el estadístico de p-valor para ver si ajusta o no estadísticamente. Pero podría ser perfectamente cualquier tipo de regresión. Incluso una regresión un poco más complicada que es, por ejemplo, redes neuronales. Por ejemplo, Machine Learning o inteligencia artificial, como quieran. Inteligencia artificial o en particular Machine Learning es un problema de regresión. Y cuando uno hace overfitting en un problema de Machine Learning, lo que está haciendo es probar hasta que ajuste a lo que están en los datos. Y hay que tener cuidado porque los estadísticos que se utilizan ahí no pueden ser los mismos estadísticos de regresión. Porque si no, estoy cayendo en esta falacia estadística de encontrar overfitting y simplemente estoy ajustando los datos. No estoy creando un modelo que tenga algún sentido práctico entre las variables. ¿Alguna duda? Bueno, es lo que les decía. Si tomamos una de las 10 variables y vemos cuál ajusta más, nos vamos a dar cuenta que hay una chance de un 40% y que esto ocurre en varios tipos de ajustes, en varios tipos de regresiones. Y el error no es hacerlo, o sea, no hay nada malo en llegar y tomar varios modelos y tratar de ver cuál ajusta más o cuál ajusta menos. El problema es mal interpretar el resultado estadístico. O sea, concluir que hay un buen ajuste cuando en realidad no hay un buen ajuste, sino que es simplemente subiste las chances de que ajustara. O subiste las chances de creer que ajustara. ¿Sí? Y de hecho, en los últimos años, y este gráfico continúa pero no lo encontré, en los últimos años hay un montón de estudios científicos que se han tenido que retractar por este problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en muchos estudios de ciencia
naturales, biología por ejemplo, hacen estudios, o medicina, hacen estudios del tipo, qué sé yo, comer mucho helado a las 7 de la tarde se relaciona con ataque al corazón. No sé si han escuchado ese tipo de estudios. Yo lo escucho una vez a la semana. Quizá ahora menos, pero de alguna forma hace unos años lo escuchaba cada rato, en las noticias, en el diario, en las últimas noticias. Todo. Y bueno, en realidad eso es tratar de llegar a una muestra y ajustar a un modelo hasta llegar a algo. Y llegar a algo que sea publicable. ¿Por qué publicable? Porque llegar a una conclusión es mucho más sexy en términos de publicación que llegar a no conclusión. O sea, es mucho más sexy decir tomar helado a las 7 de la tarde está relacionado con riesgo a infarto que decir no pude concluir nada con los datos. O sea, con una probablemente voy a crear una publicación académica y con la otra no. Y por eso se han tenido que retractar. Por varios de los motivos anteriores. O porque la conclusión estadística estaba mala, o porque el problema era irreproducible en otro laboratorio, irreproducible en otra encuesta o en otra muestra. Típicamente es porque es irreproducible en otra muestra. O sea, probaron exactamente lo mismo con otra muestra y se dieron cuenta que no pasó nada. Y ahora quiero ver unos pequeños tópicos para poder terminar con temas un poquito más livianos. ¿Qué tiene que ver miedo, euforia, precios y VIX? VIX es un índice de volatilidad de activos. En general en un ciclo económico, que uno se lo puede imaginar también como un ciclo de precios. O sea, esto podría ser el caso de la línea punteada, podría ser el ciclo de precios de algún mercado. En general, el estado de ánimo de los inversionistas pasa por diversas etapas. Pasa por etapas de optimismo. En el pic, cuando todo está saliendo bien y cuando los precios suben, hay un sentimiento de euforia. Después de un tiempo, cuando no siguen subiendo, hay sentimientos de ansiedad. Cuando empieza a bajar, empieza a haber miedo, desesperación, pánico, depresión, cuando ya estamos en un momento más bajo. Y esto es verdad, o sea, esto yo lo he visto. O sea, aquí uno puede ver cuando hay gente que trabaja en la bolsa, que está acá en el momento eufórico y todos los días sale contento del trabajo. Y cuando está en este ciclo de la economía, todos los días sale con depresión del trabajo. Es increíble. Y en algún momento cuando sube de nuevo y se empieza a recuperar los precios, hay esperanza, alivio, después optimismo, y en este optimismo se repite de nuevo el ciclo económico, y después naturalmente se repite el ciclo de estados de ánimo. Entonces aquí hay un montón de estados de ánimo, hay un montón también de sesgos conductuales. En cada uno de estos estados de ánimo de los inversionistas como un todo, hay sesgos que pueden inducir a cambios de precio que no son necesariamente racionales. Y un ejemplo es que en un momento eufórico puede producir, por ejemplo, una burbuja de precio. O sea, en un momento de demasiada euforia, el precio de un activo puede subir demasiado. Por otro lado, en el precio de demasiado pesimismo, puede haber una baja o un flash crash demasiado rápido, que tampoco tiene necesariamente sentido. Y de hecho, y uno lo puede seguir, ahí está la página, es súper común seguirlo, que hay un índice que trata de medir el miedo, que se llama Fear and Greed Index, y trata de medir de distintas formas. Si quieren, se metan a la página, es bien entretenido mirarlo. Trata de seguir cómo debiese estar el ánimo de los inversionistas. Por ejemplo, esto que lo saqué ayer, hoy día, hoy día estaríamos en estado greed, que sería como, ¿cómo sería la traducción? Como codicioso, un estado codicioso, ¿cierto? Como que y eso quiere decir que el mercado, esto es una medida del mercado, en particular en Estados Unidos, que el mercado en Estados Unidos ha estado rentando bien y la gente está tranquila, y dado que está tranquila, está pasando de optimismo a un poco codicioso. No necesariamente extreme,
extreme greed, pero algo greed. Y una de las variables que toma en cuenta para poder hacer este cálculo de índice es el VIX. Y el VIX, que es el índice de volatilidad implícita de las opciones sobre el índice de S&P, lo que hace es agrupar toda la volatilidad que está implícita en el precio de las opciones. Recuerden que las opciones eran instrumentos derivados que te permitían tener la opcionalidad de comprar si es que tú querías o vender si es que tú querías un activo más adelante. Ese instrumento financiero, para poder valorizarlo correctamente, tiene que tener algo adentro que tenga que ver con cuánto se está moviendo el mercado. Por ejemplo, si el mercado se está moviendo mucho, la opción de poder vender cuando uno quiere al precio que uno quiere debiese empezar a valer un poco más, ¿cierto? Bueno, con eso se relaciona. Entonces, el precio de las opciones tiene implícito una cantidad de riesgo. Y eso es lo que se le llama la volatilidad implícita, que lo vamos a ver bien la próxima clase. Pero lo que hace es agrupa a varias opciones que existen en la bolsa, solamente opciones sobre el índice del S&P 500, y a todas esas opciones le calcula la volatilidad implícita que tiene, o sea, cuánto riesgo tiene esa opción metida en el precio, y genera este índice. Por ejemplo, este peak es la crisis subprime, este peak de acá que no es tan grande, la crisis.com. Esto fue febrero del año pasado, que fue malito. Esto fue diciembre del año pasado, que fue la peor caída desde la subprime, etc. Entonces esta es una medida un poco más cuantitativa de cuánto está el miedo o no, y por eso se puede incorporar en este índice cuantitativo. ¿Diciembre de 2018 o 2019? Diciembre del 2018 fue una caída grande en el S&P 500. Sí. Y eso nos lleva a lo que habíamos hablado recién, burbuja financiera. ¿Qué es una burbuja financiera? Básicamente un evento en que los precios de un activo exceden por demasiado el valor intrínseco. ¿Y qué es el valor intrínseco? ¿Cuál debiese ser el valor intrínseco de una acción? ¿Alguien sabe? ¿A alguien se le ocurre cómo medir el valor intrínseco de algo? O sea, de una acción depende de la empresa. De una acción depende de la empresa, sí, pero... Depende de los activos que tenga la empresa y cómo se monetizan. Pero cuando tú hablas de los activos de la empresa, estás pensando en el valor contable. Acuérdate que el valor de la acción de una empresa no tiene que ver solo con lo que tiene ahora, sino que con las expectativas de lo que va a pasar con la empresa. Entonces, ¿El MBE puede subir? MBE es... la forma en que también se mide los flujos futuros del valor del mercado equity. Ah, ya, perfecto. Sí, eso es cierto. Yo puedo suponer flujo futuro y descontarlo. Pero también tengo otras variables en las expectativas que no son necesariamente la serie de pagos de dividendos. Pueden ser lo que decíamos la otra vez, si hay un huracán mañana que va a distribuir la empresa, la mitad de la fábrica, el precio de la acción probablemente va a bajar. Bueno, en la práctica el valor intrínseco no es observable realmente. O sea, el valor intrínseco de una empresa no es una variable que yo la puedo llegar y medir. Porque uno tiene el valor de mercado, que es lo que uno puede llegar y ver en la bolsa, pero el valor intrínseco, que es lo que realmente debería valer, quitando todas las expectativas, quitando todos los sesgos, los miedos, los no miedos, el exceso de optimismo, la euforia, quitando todo eso y rescatando un valor puro intrínseco del valor de la empresa, eso no existe. O sea, eso no lo van a lograr. Porque si tratan además de hacer un ajuste estadístico, adivinen qué, van a tener un problema de inducción, un problema de modelo estadístico. Entonces realmente es muy difícil obtener un valor intrínseco de un activo financiero. Y dado que es generalmente difícil observar el valor intrínseco de un activo, la burbuja es difícil definirlo. Porque cuando realmente el valor de algo se excedió de su valor intrínseco,
siendo que el valor intrínseco no es una variable que yo pueda observar. ¿Sí? A posteriori se puede ver el valor intrínseco de cualquier activo, ¿no? Porque si uno tiene los retornos que produjo... A bien posteriori, sí. Sí. Uno puede contar una historia. Pero entonces el valor no es contando como periodo a periodo, sino que todo el valor con todos los flujos futuros a evaluar hasta infinito. Claro, entonces yo tendría que estar en el t igual a infinito para poder contar la historia. O digamos t igual a 50 años más, cuando ya todo ya no importa, para poder contar la historia. Pero dado que estoy en el mismo momento y yo no sé lo que va a pasar adelante, es muy difícil saber si estoy arriba de una burbuja o no. ¿Qué pasó? Sé que puede que sea difícil, pero uno no puede saber si uno está en una burbuja fijándose en burbujas anteriores de otros países. Ya, la pregunta es, ¿uno puede, fijándose en el comportamiento de burbuja anteriores en otros países, predecir esto? O saber que uno está en una burbuja. Es difícil, porque como decíamos en el caso de Black Swan, la mayoría de las grandes burbujas se asemejan a un evento de Black Swan y es muy fácil racionalizarlo, pero muy difícil sacar conclusiones que te sirvan para predecir otro Black Swan. Entonces lo que estáis quizás haciendo ahí es el ejercicio de racionalizar lo que pasó en otros lados, creyendo que aprendiste todo lo que necesitabas aprender para poder entender cuándo hay una burbuja. Y el problema es que si un activo sube, ¿estoy en una burbuja? No tengo idea. ¿Por qué? Porque si un año después subió y se quedó ahí, no fue una burbuja. La única forma que tengo para saber que fue una burbuja es que el activo subió y en algún momento se desplomó. No hay otra forma. Y por eso las burbujas son solo identificables en retrospectiva, una vez que los precios ya cayeron o que la burbuja estalló. Y este ejemplo de acá es el precio en Holanda de los tulipanes. No sé si han escuchado de la burbuja del precio de los tulipanes. Se dice que en el pic, cuando, no sé si es un mito urbano o no, pero se dice que en el pic de la burbuja, alrededor del año 1637, se llegaron a intercambiar dos bulbos de una especie rara de tulipán por una casa. Una casa que al día de hoy estaría valorizada, qué sé yo, en $100.000. O sea, para que tengan una idea, un tulipán raro podría costar $50.000, una locura. No sé si será verdad. Pero sí hay una serie de documentación de que hubo una especie de burbuja con los tulipanes. En Holanda se empezaron a comprar frenéticamente porque eran muy lindos, porque servían para adornar las cortes. No era una flor de Holanda, había llegado de Turquía. Llegó de Turquía como un elemento raro y todos lo empezaron a plantar y todos lo querían tener y vender. Y cuando se supo que era una burbuja, no se supo acá, cuando valían $50.000 por una casi, sino que se supo acá, cuando un tulipán básicamente valía lo que vale un tulipán. ¿Sí? Ahora, otra forma de definir, que no es necesariamente equivalente a la anterior, pero otra forma de definir una burbuja, lo hizo un académico, un físico que es Sornet, que trabaja en riesgo financiero, y define una burbuja como un evento de un periodo de un crecimiento inestable del precio, en donde los precios además crecen cada vez con mayor aceleración. ¿Sí? O sea que es la serie de precios, más que seguir una distribución de retorno exponencial, sigue una super exponencial. Que es identificable mediante un diagrama QQ, que es un diagrama de cuantiles. No sé si alguien ha escuchado alguna vez un diagrama de cuantiles. ¿Sí? Qué bueno, porque van a hacer la tarea de eso. Un diagrama de cuantiles lo que trata de hacer es
en el eje X colocar los cuantiles teóricos que debiesen haber y en el eje Y los cuantiles que aparecieron realmente en la muestra. Y si la teoría está bien, entonces deberían cuadrar, o sea, deberían estar en una línea recta. Por ejemplo, si hago un diagrama de una muestra que debiese comportarse como una normal, esto podría ser, por ejemplo, la altura de un curso de niños y de niñas. Y si uno hace que se debiese comportar como una normal, o sea, todos estamos de acuerdo que la altura de los niños y niñas se comporta como una normal. Generalmente no hay alguien que mida 0, ni tampoco hay alguien que mida 100 metros, sino que es una muy buena normal. Entonces deberían estar en una línea recta. Mientras que en el caso de suponer, o sea, hacer el mismo ejercicio, el diagrama de QQ, de cuantiles, de los cuantiles de una normal versus los cuantiles de los retornos financieros, generalmente uno se da cuenta que no están sobre una recta. ¿Sí? Este es el caso de los retornos casi milisegundo a milisegundo del índice Dow Jones en mayo 6 del 2010. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó en mayo 6 del 2010? ¿En alguna clase anterior lo vimos? Fue un día. ¿Qué es lo que pasó? ¿Nadie se acuerda? Los computadores hicieron muchas compras porque una lo empezaron a hacer y hicieron lo mismo y cayó y luego volvió a subir. Exactamente. Fue el flash crash de mayo del 2010. Fue un día que ocurrió y en particular fueron 30 minutos en que cayó mucho el precio y todos esos retornos en milisegundos uno los puede calcular, los puede graficar y los puede colocar en este diagrama y darse cuenta que si hubiesen sido retornos que hubiesen satisfecho una distribución normal, deberían estar en una línea recta en este diagrama, mientras que en realidad lo que pasa es que aquí se empieza a alejar. Y cuando uno hace este diagrama para cuantiles de distribuciones con leyes de poder, o sea, no necesariamente normales, se da cuenta que ajustan mejor a una línea recta. ¿Sí? En este caso, súper exponencial es como que el precio varía dependiendo del tiempo proporcional al precio, pero elevado a algo que es mayor que 1. Entonces, en el caso de que la variación de precio, fuese exponencial, la ecuación sería que la variación de precio con respecto al tiempo es proporcional al precio. Y la solución de eso es una exponencial, ¿cierto? Cuando uno le agrega acá un coeficiente mayor que 1, lo que hace es que el precio varía con respecto al tiempo, no solamente proporcional al precio, sino que proporcional al precio elevado a algo que es más rápido que ese algo. Bueno, y aquí hay ¿alguien tiene una duda aquí al respecto? Voy a tratar de que estén en una tarea. Ojalá que sí, ojalá que... ¿o no? ¿No? Sí. Bueno, y aquí un ejemplo, el típico ejemplo gráfico de Bloomberg que ha mostrado varios meses que Bloomberg es un terminal de noticias súper conocido y de información financiera. Generalmente trata de echar a competir distintos tipos de burbujas. Está la burbuja de Bitcoin del 2017, Mississippi, las tulipanes, que es el rojo, que compite bastante bien con la de Bitcoin, la de South Sea, que es una empresa inglesa hace mucho tiempo, y la burbuja del .com, la del Nasdaq. Sin embargo, algo que creo que es criticable de esto es que les falta corregir por tiempo. O sea, los tiempos en el mundo de Bitcoin no son los mismos tiempos que en el mundo de Nasdaq.
estamos de acuerdo que son todos tiempos o sea, no son muchos años, pero probablemente en Bitcoin bastan días para reproducir escenarios muy similares al Nasdaq en semanas. O en Bitcoin bastan segundos para reproducir algunos escenarios del Nasdaq en horas. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza de volatilidad distinta, no es más que eso. O sea, viven en un tiempo de trading distinto. Ahora, lo último, predicciones de precio, análisis técnico y tarot. ¿Qué tienen que ver? Ahí vamos a ver. Pero les cuento algo. ¿Alguien sabe lo que es el análisis técnico? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿No? Bueno, el análisis técnico es dibujar cositas alrededor de los precios, así como, y ocupar palabras muy particulares, así como canal creciente, o canal ascendente, o soporte, o hombro, cabeza, hombro también. No sé mucho de análisis técnico, pero sí sé que un amigo y socio actual, de hecho, se leyó un libro completo de análisis técnico, el mejor libro de análisis técnico, fue y agarró su ahorro, se metió a invertir con todo lo que supo de análisis técnico y perdió toda su plata. Así que esa es mi referencia cercana al análisis técnico. Por eso hoy día lo odia. Yo en particular, como profesional, nunca ocupé el análisis técnico. Y lo que puedo decir del análisis técnico, al menos, es que, bueno, la definición es que estudia el precio de mercado de un activo, principalmente a través del uso de gráfica o dibujo, con el propósito, y este es el máximo propósito, es predecir lo que va a pasar. ¿Ya? Y la investigación académica entrega un sustento parcial y muy acotado a su uso, especialmente identificando la relación entre mercado y participantes de mercado. Y esto tiene que ir con profecía autocumplida. Cuando hay un mercado donde muchos agentes del mercado miran el análisis técnico, probablemente el análisis técnico va a tener un sentido, porque es una profecía autocumplida. Si el 90% está mirando análisis técnico, va a suceder. Y eso pasa en algunos mercados, por ejemplo, en criptoactivos. Otro mercado que sucede harto son en otros tipos de moneda, en otros tipos de divisa, por ejemplo, dólar-euro, que se ocupa harto de análisis técnico, y también porque en esos tipos de mercados existen características que vimos, por ejemplo, antes, como el momentum de precio. ¿Se acuerdan lo que era el momentum de precio? Que era esa tendencia a que si algo estaba acelerando hacia un lado, probablemente el precio iba a seguir a ese lado. Bueno, en el mercado de moneda, de nuevo. Bueno, en el mercado de moneda se ve bastante el proceso de momentum. Un segundo, por favor. Dificultades técnicas. Ya. En el mercado de monedas, como les dije, se ve harto el tipo de comportamiento de precios con momentum. Entonces, a veces dibujar te da una idea de hacia dónde está apuntando el momentum. ¿Ya? Pero, como les digo, la investigación académica entrega un sustento muy, muy acotado del uso y de la efectividad predictiva del análisis técnico. De hecho, si quieren ver acá, se ríen un poco de todas estas nombres de análisis técnico. A mí me gusta este rojo, verde, Navidad, bueno. Y yo en particular no soy defensor de análisis técnico. Y si alguien lo quiere usar, tengan mucho cuidado, porque lo que sí estoy seguro, es que el análisis técnico no tiene un fuerte poder predictivo. O sea, o es nulo o es muy bajo. ¿Sí? De hecho, hay un podcast que echan a competir el tarot con análisis técnico, a ver quién gana en análisis o en predicción de precio. Eso. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna duda? ¿No? Ya, súper. Que tengan buena tarde y buen fin de semana largo también.